bendiga. Saludamos a la gente que nos visita por primera vez. Bienvenidos. Siempre les digo, las puertas del templo y las puertas de nuestros corazones abiertas. Si el Señor lo trajo acá, no es por casualidad. Bendiciones también atrás. Dios me los bendiga. Bienvenida. Bien, vamos a continuar con esta serie. Ya la iniciamos con un mensaje introductorio. La semana pasada hemos llamado a esta serie Caminando Juntos. Y les decía que le hemos dicho Caminando Juntos porque nosotros en esta vida cristiana no nos quedamos quietos. Estamos en movimiento. Estamos avanzando. Y la Biblia nos dice que nosotros caminamos detrás de los pasos de Jesús. Así que vamos caminando hacia ser las personas que Dios quiere que seamos. Y les decía también la semana pasada que nosotros no caminamos juntos, no caminamos solos, ni el Señor quiere que caminemos solos. Él quiere que nosotros caminemos como familia, como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene piernas, tiene pies, va caminando, tiene manos y se va moviendo y nos pertenecemos los unos a los otros y formamos ese cuerpo. Ya habíamos, la serie anterior que hicimos, le pusimos acercándonos a Dios, era parte de lo que nosotros tenemos como gran mandamiento. Ahora lo vamos a ver. Y esta serie que o que ya hemos iniciado y que con grupos pequeños vamos a iniciar a partir del lunes, vamos a ver la otra parte de ese gran mandamiento. Ahora les explico. Eso es continuidad, por decirlo así. Así que voy muy contento. Hablábamos de más de 120 personas que ya están inscritas. Y si usted no está inscrita, pase al final, inscríbase en un grupo pequeño, no se pierda la bendición, no vaya usted a ver los toros desde la barrera, al contrario. Sí, amén. Amén por los toros, no. Bien, mis hermanos, vean, mis hermanas, quiero contarles que trabajé y tuve el privilegio de trabajar por 8 años aproximadamente con una empresa muy grande, internacional, de capital chileno. Entonces yo digo que realmente aprendí un montón con ellos. Y ellos tenían una forma de trabajar muy práctica. Entonces ellos me decían siempre, insistentemente, los altos ejecutivos decían lo mismo. Y ellos decían, vea, Giovanni, si usted quiere ser efectivo, si usted quiere ser eficaz, productivo, debe enfocarse. Ellos decían que era mejor hacer pocas cosas que no muchas, porque cuando uno hace un montón de cosas, dispara a todo lado y no le da nada. ¿Verdad? Por ahí dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, ellos decían eso, entonces eran muy insistentes. Entonces ellos decían, te tenés que enfocar, no vas a tener tiempo de hacer todo. Enfóquese en lo que es más importante. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con esa posición, ¿verdad? Porque no podemos dedicarnos a hacer de todo. Definitivamente usted y yo nos tenemos que enfocar en lo que es realmente importante. Fíjese que una vez Jesús fue cuestionado por una persona que sabía mucho, era uno de estos maestros de la ley, esos fariseos. Y ese fariseo le pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿qué es lo más importante? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y entonces el Señor le respondió. Cuando él estaba preguntando de cuál era el mandamiento más importante, no estaba refiriéndose a los 10 mandamientos que nosotros conocemos comúnmente. En la ley de Moisés habían 613 mandamientos. Entonces ese Señor estaba preguntándole a Jesús, Jesús, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Cuál de los 613 mandamientos es el más importante? Entonces el Señor le respondió lo que está escrito en Marcos 12, 28 y 31. Y dice, está también en el Evangelio de Mateo 22 también. Entonces el Señor le respondió de esta manera, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El Señor dice y responde con este pasaje y dice 2 veces, el más importante es.
Y después vuelve a decir: no hay otro mandamiento más importante que estos. El Señor lo que nos dice en esta palabra es que usted y yo nos tenemos que enfocar en dos cosas. Usted y yo tenemos que saber hacer dos cosas. Esta vida es para aprender a hacer dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. De eso se trata la vida. Si el Señor dice que todo se concentra y se resume en dos mandamientos: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces el Señor nos dice que no nos tenemos que enfocar en nuestros estudios, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, porque eso no es lo más importante. No nos enfocamos en lo que tenemos, ni en hacer dinero, ni en buscar una buena pensión, ni en los negocios. No, eso es parte, pero no se merece el primer lugar. Usted y yo nos tenemos que concentrar y aprender en esta vida lo que vivamos 90 años, póngale 120 para que nos vaya, sí, para que nos vayamos felices. 120 años dice el pastor que vamos a vivir. Bueno, esos 120 años son para aprender a amar, para hacer dos cosas. Si el Señor lo dice que es lo más importante y usted y yo no lo hacemos, habremos desperdiciado nuestra vida y habremos fallado en hacer lo más importante para nuestra vida. Es el tema central de esta serie. Les decía por eso que en la serie anterior, acercándonos a Dios, estábamos aprendiendo cómo amar a Dios. Y en esta serie, Caminando Juntos, vamos a aprender cómo amar a las demás personas, a nuestro prójimo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Y el día de hoy, y lo vamos a continuar, porque vamos a hablar hoy, de hoy en 8 también, como complemento de este pasaje de 1 Corintios 13, y lo vamos a ver en los grupos pequeños también, porque es el grupo pequeño, para los que no han estado nunca en un grupo pequeño, es complementario a la enseñanza del sábado. Entonces vamos a extraer muchísima enseñanza de los primeros 7, 8 versículos del capítulo 13 de 1 Corintios, que se conoce como el capítulo del amor. Vamos a encontrar definición de qué es el amor, vamos a entender las características del amor y vamos a ver qué es lo que el amor nos dice, nos pide que nosotros hagamos. Así que no se pierda el matricularse en un grupo pequeño. Antes de leer, quiero darle un poquito de contexto. Siempre me gusta, para entender un poco tenemos que ampliar no solamente lo que estamos leyendo, los versículos que estamos leyendo. Entonces hay un poquito de contexto. Vamos a ver. El apóstol Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto. Es una de las, creo yo, posiblemente la carta de mayor corrección de Pablo, posiblemente sea esta carta, y está enseñando sobre los dones espirituales. En la iglesia de Corinto se manifestaban dones espirituales de forma maravillosa. Entonces, incluso en el capítulo 12 ustedes ven y termina el 13, y en el 14 sigue hablando Pablo de los dones espirituales. Él cree que es necesario ser muy enfático en esto y hablar con respecto a esto que estaban ellos experimentando y con respecto al amor y la importancia que tenían los dones y lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque esta gente empieza a sentirse orgullosos porque tenían esos dones espirituales. Entonces empiezan a rajar, por decirlo así. Se empiezan a enamorar de sus dones, y en lugar de reconocer que esos dones habían sido recibidos de parte de Dios, lo que empiezan a hacer es a empezar a creérsela y a creerse doña toda envuelta en huevo. Entonces Pablo los corrige y les dice: vea, ustedes pueden tener dones, pero hay una supremacía que es el amor. ¿Por qué? Todo se resume en dos cosas. No lo voy a repetir, ya lo dije. ¿Ok? Entonces se desarrolla este pasaje como Pablo, muy insistente, de hecho es muy insistente. Cuando una persona quiere enseñar, no sé, los que enseñan, André que enseña, si algo quiere uno que quede grabado en la mente de la persona que está, el alumno que está aprendiendo, es repetir constantemente el mismo concepto. Bueno, Pablo lo repite 5 veces en estos 3 versículos. Y él habla de qué es lo más importante y qué pasa si uno no tiene amor.
Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a encontrar características del amor. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Pablo con respecto al amor y que nosotros hoy en día tenemos que entender y aplicar para nuestras vidas. Antes de empezar de leer, y disculpe esta introducción tan corta, tenemos que también entender que muchas veces nosotros confundimos el concepto del amor y es muy diferente al significado de amor de lo que está hablando la Biblia, y en este caso el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Nosotros generalmente asociamos el amor con la parte romántica, con la parte erótica, ¿verdad? Con la parte de atracción. Sin embargo, esto es muy diferente a eso, no tiene que ver nada. Interesante, porque en el griego, que fue el idioma, el lenguaje con que se escribió el Nuevo Testamento, el griego tiene 4 formas de identificar la palabra amor, y tiene, digamos, 3 palabras con diferente significado con respecto al amor. Entonces, la palabra eros en griego se define para ese amor romántico, para ese amor erótico, para ese amor sexual. Es la palabra eros. Hay otra palabra que es la palabra filia, que es una palabra usada para describir el amor de amistad entre amigos. Después hay otra que es inclusive storgi, que es para identificar el amor entre familia. O sea, el amor storgi es para el hermano, la mamá, el papá. Y el amor agape, que se pronuncia realmente agape, es un amor muy diferente y describe un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que se da a pesar de no recibir nada a cambio, un amor de entrega, un amor para servir a los demás, un amor que se da a pesar de que uno pueda ser rechazado, o ese amor no pueda ser recibido o aceptado de la misma forma. El amor agape va en contra de nuestra naturaleza, porque nosotros no somos así. Pero nosotros, al contrario, nosotros quisiéramos que recibir, quisiéramos que nos amen, quisiéramos que nos sirvan, que se entreguen hacia nosotros. Pero el amor ágape no, al contrario, es dar sin esperar nada a cambio. Entonces, ese amor que no es egoísta, ese amor que es sacrificial, es el amor que está describiendo Pablo en este capítulo 13. Así que ahora sí, mis hermanos, habiendo terminado la introducción y habiéndonos puestos en contexto, vamos a la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos a la palabra del Señor. Eso está en Primera de Corintios 13, 1, 7, 1, 3, aquí estoy ubicado. Bien. Dice la palabra del Señor y aparece en sus pantallas. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que se logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas a este lugar como lo has prometido. Tu palabra dice que donde 2 o más se reúnen en tu nombre, tú estás aquí, y aquí habemos más de 2. Así que sabemos, Señor, que estás en medio de nosotros. Que te podamos sentir, Señor, que te podamos percibir. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos, danos entendimiento para poder entender todo esto que está escrito en tu palabra y que hoy queremos estudiar, conocer y aplicar. Pon en nosotros una mente abierta, un corazón receptivo, un oído bien afinado, porque sabemos, Señor, que es palabra de Dios lo que acabamos de escuchar, y es palabra de Dios lo que vamos a entender. De mi parte, Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú y no yo, que te gloríes tú, Señor, y que mengue yo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, entonces aquí vamos a aprender, como les decía,
esta insistencia de Pablo, vamos a ver 5 cosas que el apóstol Pablo hace énfasis con respecto al amor y la prioridad que representa sobre cualquier cosa. Son 5 verdades sobre una vida de amor, de nuestra vida, que tiene que ser, como ya lo vimos, de aprender a amar al prójimo, de aprender a amar al Señor. Ok, entonces vamos a la palabra que ustedes tienen, vamos al bosquejo que ustedes tienen acá, el bosquejo en su mano, y vamos a encontrar 5 verdades sobre el amor. Y yo le puse: si no vivo una vida con amor, y cada uno de los puntos. Entonces vamos con el primero. Versículo 1 dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Entonces yo le puse ahí la primera: si no vivo una vida de amor, nada de lo que yo diga tiene importancia. Nada de lo que yo diga tiene importancia. Qué interesante, porque Pablo en el versículo está hablando de que dice que si hablo lenguas humanas y angelicales. Que es interesante, ¿verdad? ¿Hay lenguas angelicales? Esa es la primera pregunta. Bueno, los estudiosos y eruditos empiezan a debatir con respecto a esto, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, o hay estudiosos que dicen que sí, que ellos tenían en Corinto dones para poderse comunicar con los ángeles. Los judíos pensaban que ellos, los ángeles hablaban, o ellos se podían comunicar con los ángeles. Otros estudiosos, que es donde yo me inclino más de esa interpretación, es que Pablo lo que usó fue un recurso. Como estos judíos pensaban que podían hablar con los ángeles, pues, y eso podría ser algo maravillosamente grande, enorme, ¿verdad? Entonces Pablo agarra ese recurso, toma ese recurso para maximizar el concepto que está enseñando, ¿verdad? Entonces él dice: si hablo en lenguas humanas, si hablo en lenguas angelicales, pero no tengo amor, soy como un tarro que suena. Es básicamente lo que dice el apóstol. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo realmente? ¿Cómo lo podemos interpretar? Lo que Pablo dice es: vean, mis hermanos, ustedes pueden tener dones. El don de comunicarse con los ángeles, si usted quiere. Ustedes pueden hablar lenguajes diferentes. Ustedes pueden tener esa capacidad que no tiene mucha gente, pero si ustedes tienen esa capacidad y no tienen amor, eso es como si no tuvieran nada. Es más, ustedes son como si fuera un tarro sonando. Así básicamente les está corrigiendo Pablo. Entonces nosotros nos pasa lo mismo. O sea, cuando usted habla si habla lenguas humanas y en lenguas angelicales, Pablo nos está diciendo: vea, usted puede hablar chino, alemán, turco, lo que usted quiera, pero si usted no tiene amor, eso no le vale de nada. De la misma forma, cualquiera de nosotros puede tener habilidades de comunicación, puede ser muy elocuente su conversación, puede tener lindas palabras y puede comunicar muchas cosas de forma muy clara, y puede explicar y puede decir y puede hablar, puede enseñar, puede decir todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene amor, es un tarro sonando. Y yo también. Si yo me paro aquí delante de ustedes a predicar la palabra, y si no lo hago con amor, es un tarro sonando. Soy un tarro sonando. Y lo mismo aplica para las teachers de pastoral, para los José Daniel y Nancita que están arriba con los chicos, aplica para las personas que recibimos ahí a la gente, aplica para las personas que suben acá, aplica para cualquier persona que comunique. Porque no hacemos nada con tener un gran verbo, porque eso no vale de nada. Yo no sé, pero muchas veces nosotros escuchamos a esos grandes, ¿cómo se llama? Personas que hablan muy bonito y que dicen lindas cosas y que nos motivan, y a veces ponemos, qué sé yo, predicaciones que nos alegra muchísimo el ánimo y toda la cuestión, o personas que muy elocuentemente hablan. Y nos impresionamos con esa facilidad de palabra y nos impresionamos con ese mensaje que dan. Pero el Señor dice: vea, si no tienen amor, a mí no me impresiona eso. A mí lo que me impresiona es cuánto ama a usted y cuánto me imita a mí de la forma en que yo lo amo a usted. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que realmente importa.
Porque si no, entonces, como dice el apóstol Pablo, seríamos como un tarro. Nosotros tenemos, y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y la facilidad de comunicar cosas, de decir a la gente palabras de ánimo, de poder ser elocuentes, de poder usar nuestros dones, de ser elocuentes, de motivar, pero todo tiene que ser en amor. Porque si no, entonces estamos apenas haciendo ruido. Muchos, no sé, en las iglesias estamos metiéndonos en religiosidad y hacemos cosas sin amor, y entonces somos ruidosos. Somos como personas ruidosas. O como lo pongo en este punto, si nosotros no tenemos amor, todas nuestras palabras son vacías, van vacías. Y el Señor nos dice que lo que nos debe motivar siempre es el amor. El amor. Amemos a las personas con lo que digamos. Intencionalmente entendamos y hablemos con amor. Que el amor sea lo que nos mueve, que el amor sea lo que nos motive a decir algo. Palabras que sean honestas, palabras que sean genuinas. Tal vez no muy elocuentes, pero genuinas, que salgan del corazón. Ay, pastor, pero ¿cómo se hace eso? Mira la vida de Jesús. El Señor estuvo acá y caminó por esta misma tierra donde usted vive. Pasó 33 años y hay registradas muchas conversaciones, del montón de conversaciones que él tuvo con la gente, cuando habló, predicó, cuando habló en intimidad con las personas, cuando habló en público, gente que conocía, gente que no conocía. Y ahí están registradas en la palabra del Señor, y ahí podemos ver cómo fueron esas palabras de amor que el Señor siempre dijo. Yo no soy experto en amor, usted no es experto en amor, experta en amor, pero Jesús sí, y Él es el modelo, y nosotros tenemos que imitar, porque somos imitadores de Cristo. Podemos saber cómo habló Jesús abriendo nuestras Biblias. A veces están cerraditas en la casa, entonces llegamos de la iglesia y vuelve a aparecer el sábado, no las abrimos, ¿verdad? Le damos el bosquejo para que podamos, pero no lo llevamos. Hay que llevarlo, hay que llevar las anotaciones. Eso es doña Jacqueline, que llena 2 páginas, hay que llevarse esas anotaciones y después estudiarlas. Sí, mis hermanos. Amén. Siguiente punto. Dice Pablo, y vuelve a insistir con el mismo tema, 5 veces lo dice: si no vivo una vida con amor, nada de lo que yo sepa tiene importancia. Verso 2: si tengo el don de profecía, si entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, pero si no tengo amor, eso no me sirve de nada. Muchos hablan del tema también igual, del don de profecía. Muchas veces nosotros confundimos, ¿verdad? Entonces pensamos que un profeta es una persona que ve el futuro, y eso en la Biblia no está. Y en la iglesia se ve mucha gente que yo profetizo. No. La palabra de Dios ya está revelada en este libro maravilloso que es la Biblia. Antes teníamos una iluminación de Dios, Dios nos decía a nosotros lo que estaba pasando, le decía a la gente lo que Él quería decir. Ahora no, ahora nos da el Espíritu Santo para que nos ilumine y para poder entender lo que ya le he escrito. Ya está dicho, ya está revelado. Entonces, los profetas, de hecho, el tema de profeta viene de llamado, de la palabra llamado. Un profeta lo que hace es que dice lo que Dios quiere decir. Es el que expone la palabra de Dios, el que dice. Ese es el profeta. De hecho, si ustedes ven el Antiguo Testamento, y no me quiero meter mucho, hago un breve paréntesis, ¿verdad? Ustedes ven la historia de los profetas, ellos lo que venían eran a confirmar las cosas que ya se habían dicho. Ustedes ven, desde el inicio del Génesis, el Señor ya estaba advirtiendo: vea, si ustedes se alejan de mí van a tener problemas. ¿Qué decían los profetas? Van a tener problemas. Vean, los van a capturar, porque ya el Señor lo había dicho. Entonces ellos lo que estaban era afirmando, no estaban interpretando el futuro, sino que
era la palabra del Señor. Entonces, lo que dice es que ese don de profecía, ese don de saber, de poder transmitir el mensaje del Señor, ese entender todos los misterios, ese conocimiento que habla Pablo en el versículo 2 de este capítulo, es conocimiento, es entendimiento, ese don que ellos tenían, no vale nada si no tienen amor. Eso es lo que dice esta palabra. Entonces usted puede hacer que entienda un montón de cosas y que posea un gran conocimiento, pero si le falta amor, el Señor dice, eso no le sirve de nada. No le sirve de nada. Usted puede tener inteligencia, usted puede entender un montón de cosas que otras personas no entendemos. Usted puede ser graduado con honores, tener 4 títulos y un doctorado. Usted puede tener estudios teológicos, usted puede tener todo el conocimiento bíblico, usted puede ser una Biblia andante, pero si no tiene amor, usted puede ser matemático, historiador, conocer de ciencias y conocer de química y conocer de literatura y haber leído un montón de libros, pero si no tiene amor, eso no le sirve absolutamente de nada. Dios dice que si usted no tiene amor en su vida, su conocimiento tiene un valor de 0. De 0. Entonces, las personas brillantes sin amor no tienen valor. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra del Señor. Recuerdo que conocí a una persona en una iglesia donde, viera qué persona para saber, en serio, legítima enciclopedia andante. Entonces daba cursos, ¿verdad? Y ocupaba una sección del edificio. Entonces en algunas veces nosotros teníamos que pedirle permiso, era permiso, ¿verdad? Porque realmente era permiso, no debía ser así, pero casi que era permiso, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué? Para que por favor se ubicara en otro lado, porque había reuniones que ameritaban usar el espacio que esa persona tenía. Todo el mundo le tenía miedo para irle a decir a la persona. Entonces a mí me mandaban, mire que hay que moverse. Entonces ahí se iba a ver a la Biblia andante y se metía en el otro salón. Y ya te cree que ponía un montón de volumen para que la otra reunión no se oyera. Sin amor, sin entender, sin tolerancia, sin entregar, sin desprenderse. Era desprenderse de un espacio, sin entender que se requieren otras formas de enseñar y otras cosas de hacer y otras cosas de hacer iglesia. Y lastimosamente a veces nos comportamos así. ¿Okay? Tercer punto. Si no vivo una vida con amor, nada de lo que yo crea tiene importancia. Nada de lo que usted crea tiene importancia. Verso 2 dice, y si tengo una fe, oiga lo que dice, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Entonces, en otras palabras, quiere decir que nada de lo que usted crea tiene importancia si no tiene amor. Y esto a veces choca, ¿verdad? Porque ve el recurso y sigo insistiendo, Pablo toma recursos, por eso es que, como veo que en la carta, en el primer capítulo, él toma eso para maximizar, sigo insistiendo que es un recurso lo que él toma, porque él lo que dice es, vea, usted puede estar aquí, en lo más alto, pero si no tiene amor, no vale nada. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está tomando palabras de Jesús, en Mateo 17:20 lo dice, ¿verdad? Dice, si usted tiene una fe que logra trasladar montañas, vea qué asombroso, vea qué duro. Yo desearía tener una fe así, y todo el mundo anhela tener una fe así, y decimos, yo quisiera tener una fe así, pero si no tenemos amor acompañado de esa fe, porque la fe se demuestra con amor, eso sí. El resultado de la fe, de su fe y de la mía, tiene que ser el amor. Esa es la evidencia, el fruto de la fe. Entonces Pablo lo que dice es, toma eso y lo maximiza también. Dice, vea, usted puede tener la fe para mover una montaña, que si no tiene amor, eso no significa nada.
Para un cristiano esto puede ser complejo de asimilar, pero es así. No importa lo que usted crea, no importa en qué usted basa esa creencia. Si no tiene amor, nada de eso importa. Ok, claro, Pablo está reforzando en cada uno de estos conceptos lo que dice el gran mandamiento, ¿verdad? Todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y Pablo, ¿cómo se llama? Lo comprueba, lo confirma, lo aprueba. Y en esto de la fe tenemos que entenderlo, ¿verdad? Mucha gente piensa que el cristianismo es, y se lo ponía en la cartita que les escribí en el folleto, piensan que el cristianismo es un sistema de creencias, de que ser cristiano es creer ciertas cosas y obedecer ciertas cosas. Sí, pero es una partecita. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo es más que una creencia. Seguir a Cristo es más que comprender. Seguir a Cristo es amar. Ser cristiano es vivir una vida en amor. El mismo Jesús dice: vea, la forma en que ustedes aman será la característica de que son mis discípulos. O sea, un discípulo es una persona que ama. La característica número uno del discípulo es el amor, no el saber, el amor. Y nosotros nos tenemos que identificar en eso. La semana pasada les decía, vea, es que nosotros tenemos el compromiso juntos. Ahí empieza un compromiso desde el nombre de la iglesia. Usted se siente que pertenece a la iglesia juntos. Amén. Amén. ¿Puedo ver más manos levantadas? Sí pertenecen a la iglesia juntos. Tenemos que amar. Que la gente, cuando entra ahí alguien nuevo, sienta y perciba el amor que tenemos los unos por los otros. Porque eso es lo que el Señor nos dice. Y en esta serie vamos a aprender un montón de cosas para poder lograr hacer eso. Vamos a hablar de un montón de cosas. Hasta del chisme voy a hablar. Estoy entusiasmado porque entre 2 semanas hablo del chisme y todo. No es suficiente. No es suficiente entonces decir que creo. No es suficiente. Primera de Juan 4:20 dice, o lo explica así, Juan lo explica así, dice: si alguien afirma, vea qué duro, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Recordemos la interpretación, ¿cómo se llama? La definición de fe. Fe es la certeza de lo que no se ve. Y aquí el apóstol Juan está diciendo, vea, ¿cómo va a usted amar al que no ve? Si no ama al que ve. No basta con tener fe. No basta con creer. Entonces, muy claro el apóstol Pablo. Si no vive una vida con amor, nada de lo que crea importa. Cuarto punto. Si no vivo una vida con amor, nada de lo que dé, de lo que ofrende, de lo que entregue, tiene importancia. Y esa es otra, tal vez un poquitito más obvia. Verso 3 dice: si reparto entre los pobres lo que poseo y no tengo amor, eso no vale nada, no cuenta para el Señor. Que es un poquito más obvio porque ustedes saben que mucha gente da por interés, mucha gente da por egocentrismo, mucha gente da porque le gusta el reconocimiento, le gusta la palmadita o le gusta que le pongan una placa, ¿verdad? Con el nombre de uno, ¿verdad? Mucha gente da por obligación. Es más, mucha gente da porque tiene un cargo de conciencia y la conciencia no lo deja, y entonces da. Nosotros tenemos que dar por amor, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero o sea nuestros dones. Cuando nosotros entregamos y damos, lo tenemos que hacer por amor, motivados por amor,
movidos por amor. ¿Ok? Y eso es algo un poquito más obvio y más claro. Claro, se pueden dar de muchas formas y por los motivos equivocados. Hay muchas formas de dar por los motivos equivocados, y la palabra del Señor nos está diciendo hoy que si yo no doy ninguna de esas ofrendas, ninguna de esas dávidas cuenta para el Señor, ni tienen importancia para Él. Quinto punto. Si no vivo una vida con amor, ninguno de mis logros tendrá importancia. Entonces, otra cosa, dice, verso 3, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Pablo vuelve a utilizar el recurso de maximizar algo. Dice, vea, yo puedo entregar absolutamente todo. ¿Sabes el logro de poder decir que yo fui mártir y entregué mi cuerpo? Eso es lo que dice Pablo. Yo entrego mi cuerpo por todos, así. El hombre diciendo, bueno, así, Cristo entregó su vida y yo entrego también y me voy a las llamas. Bueno, si no lo hace con amor, eso no tiene ningún valor. Entonces, nosotros, yo sé que usted y yo vamos a irnos a lanzarnos en las llamas, ¿verdad? Sin embargo, nosotros también podemos hacer cosas, haber hecho cosas y no hacerlas hacerlas sin amor, no hacerlas en el sentido correcto. Entonces nosotros podemos acumular una cantidad impresionante de cosas para que nos reconozcan lo que estamos haciendo, pero si no tenemos amor, puede tener usted un montón de logros y haber hecho un montón de cosas, es más, aparecer en tele y que le hagan una entrevista y ganarse el premio Nobel de la Paz. Pero si usted no tiene amor, eso al Señor no lo mueve, no hay valor en eso. Al contrario. Mis hermanos y mis hermanas, los que me están viendo en la grabación, en el Zoom, en el Facebook, y si pueden anotar, esta es la esencia del mensaje. En este pasaje el Señor, por medio de la carta que Pablo escribió hace casi 2000 años, nos está llamando. Es un llamado que nos hace a usted y a mí a que hagamos del amor una prioridad en nuestras vidas. Tiene que estar de primero. Nos está llamando a que nos enfoquemos, que miremos nuestras prioridades, que pongamos el amor sobre el todo, por más grande que sea aquello. Porque aparte de amar a Dios, lo más importante es amar a nuestro prójimo. Porque todo lo que usted diga, todo lo que usted sepa, todo lo que usted haga en actos de misericordia y de dar, todos sus logros, todo su conocimiento no tiene importancia si no lo hacemos con amor. Cuando leemos un pasaje como este, la pregunta que nos vamos a hacer, como hacen los hijos míos, ¿verdad? A veces tenemos un grupo de WhatsApp y entonces yo pongo alguna cuestión ahí y entonces Natalia responde, ¿verdad? Y eso es lo que uno siente aquí, esto. ¿Y ahora cómo le hago? Después de aprender esto y de entender esto, híjole, ¿ahora cómo le hago? Por eso les puse esta pregunta que está en el bosquejo: ¿cómo vivir una vida de amor? Porque si no la vivo, nada tiene importancia. Ya lo estoy viendo con 5 repeticiones del apóstol. ¿Qué hago? Bueno, vamos a tratar ese tema. En esta semana vamos a seguir con las definiciones de el amor ágape en los grupos pequeños. Vamos a ver 4 definiciones del amor que van a estar en el video, en el material.
Vamos a continuar viendo características de hoy en 8 y vamos a profundizar en la aplicación y cómo es tener una vida de amor. Pero les vamos a dar un adelanto para el día de hoy, porque si no se me van a ir preocupados para la casa y ¿cómo hago? ¿Qué tirada? A ver lo que me dijo el pastor. Entonces vamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo vivir una vida de amor? ¿Cómo lo hago? Ustedes saben que la mejor manera de aprender algo, ya lo mencioné en la introducción, que fue bastante corta. La mejor manera de aprender algo es siguiendo un modelo. Es aprendiendo de un modelo, de alguien que sepa, de alguien que sea experto. Es más rápido de aprender. Nosotros aprendemos más rápidamente cuando vemos a alguien hacerlo. Entonces vemos a alguien hacerlo y dice: uff, esa persona sí sabe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jill, que está sirviendo con los chicos, entonces los chicos le dicen: Jill, vengan y véanos. Entonces él ve cómo pone los parlantes y los cables y todas estas cosas, ¿cierto, Jill? Porque aprendemos de la gente que sabe. Una vez, mi queridísimo amigo Guillermo y su esposita Sarita, que ha predicado Guillermo Llanos, un amigo, es una bendición del Señor esta familia Llanos, y estaban con un asunto, yo creo que un asunto, la hija, no me acuerdo, asuntos que teníamos y estábamos con la idea de pasar a saludarlos y a orar por ellos, y los llamamos: Guille, ¿estás por ahí? Queremos pasar. Claro, véngase para acá. Y nosotros nada más era una pasadita. Bueno, resulta que entramos y como nos da la habladera y toda la cuestión, y no estaban preparados ellos. Entonces Sarit dice: ay, voy a hacer unas arepas venezolanas. Ella es venezolana. Ay, vamos a hacerles unas arepas. Entonces una venezolana haciendo arepas venezolanas, y tendría que hacer las mejores arepas venezolanas, ¿verdad? Entonces Helen se levanta, seguimos Guillermo y yo hablando. Helen se levanta, se va para la cocina y se pone a ayudarle a Sarit a hacer las arepas. ¿Ustedes han probado las arepas venezolanas de Helen? ¿Quién las ha probado? 2 nada más. 3. Díganle a la pastora que qué está pasando, que nos trae arepas venezolanas. Deliciosas, deliciosas. ¿Por qué? Porque aprendió de alguien experto. Mira qué ricas le salen. Porque aprendió viendo. Entonces ella se fue para la cocina y entre ella y Sarit hicieron las arepitas y nos comemos unas arepitas venezolanas. Así es con esto. ¿De quién tenemos que aprender nosotros? De Jesús. Él es el único que puede amar de la forma en que la Biblia dice, y nos enseña y nos muestra cómo amar, y es el modelo a seguir, y es el único experto. Permítame leer un último pasaje. Está en Juan 13:35. Es algo de lo que vamos a ver en los grupos pequeños. Amar es un mandamiento. Es una de las definiciones del amor. El amor es un mandamiento. El Señor dice en Juan 13: este mandamiento nuevo les doy. Eso lo dice una noche antes de morir, en el último tiempo que estuvo con sus discípulos. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, así, palabra clave, frase clave, así como yo los he amado. Esa es la forma en que el Señor nos dice: como yo los he amado, así también ustedes ámense. También ustedes deben amar los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el Señor nos dice que tenemos que amar? Como yo los he amado. Hay una diferencia acá. Él no dice como yo amo a la gente, como yo amo al prójimo. Él dice como yo los he amado a ustedes. Ahí está la clave en este versículo. ¿Cómo tenemos que amar? ¿Cómo tengo que amar? Giovanni Vargas, ¿cómo tiene que amar a mi prójimo? Como Jesús me ama a mí. Sí, ahora cada uno de ustedes, ¿cómo tienen que amar ustedes al prójimo? Como Jesús los ama a ustedes. ¿Ven la diferencia? No como Jesús me ama a mí, que pareciera igual, pero no, hay una gran diferencia. Es como Jesús lo ama a cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque para poder amar de esta forma que nos está pidiendo el Señor que amemos, nosotros primero tenemos que experimentar el amor de Dios. Tenemos que nosotros aceptar el amor de Dios. Tenemos que nosotros haber sentido el amor de Dios. Tenemos que sentirnos nosotros aceptados, perdonados.
haber recibido el amor de Dios, porque usted no puede dar lo que no ha recibido. ¿Cómo va usted a amar como Dios quiere que nosotros amemos si ni siquiera ha podido sentir cómo se ama de esa forma? Es que esto no es de ver, es de percibir, de sentir. Entonces yo te voy a dar el modelo, dice Jesús, vea, para enseñarte cómo se ama, así como yo te estoy amando, entregando mi vida en la cruz, separándome de mi trono, viniendo aquí a padecer lo que no es necesario para mí, venir a servirte. Y Dios no necesita eso, es más, no nos necesita ninguno de nosotros, pero Él lo quiere así, por amor, porque es la forma en que nos ama. Quiero que ames a otros de la misma manera que yo te amo, pero tenemos que nosotros aceptar ese amor, porque nunca podremos amar a otras personas de una forma completa, madura, hasta que entendamos y experimentemos y percibamos, sintamos, vivamos el amor de Dios en nuestras vidas. Y para experimentar eso nosotros tenemos que ser aceptados por Dios, y somos aceptados por el sacrificio de Cristo en la cruz. El problema es que muchas veces nosotros, claro, todos tenemos la posibilidad de ser aceptados por Dios a partir de que nosotros entregamos nuestra vida, pero muchas veces los cristianos entregamos nuestra vida a Dios y no nos sentimos aceptados, no nos sentimos amados. Somos cristianos, entregamos nuestra vida al Señor y pensamos que Dios nos está viendo a ver qué hacemos para garrotearnos, y sentimos como que todavía tenemos y le debemos algo, que nos va a castigar, que es un Dios castigador. Y Dios es un Dios perdonador, porque Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. Yo no te vengo a condenar. Entonces tenemos que experimentar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes tratar con gracia al prójimo si no has recibido la gracia de Dios. No puedes tratar con misericordia al prójimo si no tienes la misericordia de Dios. La tienes, pero la estás recibiendo. No vas a tener aceptación de las personas, a pesar de que sean personas que te caigan mal o lo que sea, si no experimentas la aceptación de Dios a pesar de lo que sos. Y a pesar de lo que sos. Esa es la clave. Y eso, ojo, eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hablar de aceptación, de que el Señor nos acepta. No es una aprobación de cómo nosotros vivimos, ¿verdad? Porque el Señor nos acepta tal y como somos, nos está probando lo que hacemos. Y un montón de cosas, y el pecado que nosotros cometemos, Él no lo aprueba, pero nos acepta a pesar de ese pecado. Igual lo que sucede a nosotros. Por eso les decía al inicio, ¿quién es el modelo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo era que Jesús hablaba? ¿Cómo era que Jesús hacía? Se movía con amor. Hay un montón de historias. Una de ellas es lo que sucedió con una mujer adúltera. La encontraron siendo infiel a su esposo. Los entendedores la trajeron de Jesús para ponerlo a prueba. Señor, ¿qué hay que hacer? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Y usted qué haría? Señor tranquilamente empieza a hacer unos dibujitos en el suelo. Y él le dice: bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Dice la palabra del Señor que se empezaron a ir desde el más de edad al más joven. Quedó solo él con la mujer adúltera. Estando solos, ya se habían ido todos, el Señor trató con ella. ¿Y qué le dijo? ¿A dónde están los que te persiguen, los que te acusan? Y ella le responde: se fueron. Él le dice: yo tampoco te condeno. Ya nadie te condena, yo tampoco te condeno. ¿Pero qué le dice? Exactamente, así como Dios, así exactamente los labios se los leí: no peques más. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Señor. ¿Nos acepta? Nos acepta y nos dice: no peques más. Ella no fue rechazada por ser Señor.
Su pecado fue el que rechazó a él, pero a ella no. A ella no. Y así encontraremos un montón de historias. Un montón de historias. Y veremos esa aceptación, esa misericordia de Dios, ese amor a pesar de lo que hayan hecho las personas. Y eso es lo que nos pide el Señor. A pesar de lo que nos haga la gente, amémoslas. A pesar de lo que nos haga la gente, perdonémoslas. A pesar de cómo son, aceptémoslas. A pesar de lo que nos hicieron, amémoslas. A pesar de que son así, 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 demos, entreguemos. Porque es lo más importante. Porque todo se resume en eso. Entonces el Señor dice: así como te trato yo a ti, así quiero que trates a las demás personas. Yo te acepto, yo te perdono, yo te amo, yo te doy más oportunidades. Me entristeces cuando te das la media vuelta y vuelves a pecar, pero puedes venir a mí y te vuelvo a perdonar. Así de esa misma forma quiere el Señor. El mejor ejemplo de amor, el más grande ejemplo de amor. Y ahí sí la Biblia no está maximizando como Pablo estaba maximizando. No, él sí lo hizo en su muerte. Una muerte dolorosa. Una muerte horrorosamente dolorosa. Vergonzosa. Se los he dicho. Él fue crucificado desnudo. La vergüenza suya y la mía en esa cruz. Su pecado y el mío en esa cruz. Las cosas que nosotros debíamos de pagar fueron pagadas. El castigo que usted y yo teníamos que recibir fue dado, ese castigo. Dios no minimizó el castigo. Dios castigó. Él no se hizo el tonto, el que no sabe. En francés, no se hizo el maje con el pecado. No. Todo eso fue castigado en la persona de Cristo, para que usted y yo fuéramos vistos como Jesús, en aquel que el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Quiero que por favor, porque esas son las cosas que tenemos que nosotros vivir, acercarnos, tratar de interiorizar, tratar de entender claramente cómo fue ese sacrificio. Y hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y para eso quiero que hagamos dos cosas. Quiero que por favor vamos a ver en la pantalla una partecita de un libro de Mas Lucado. Tremendo libro, se los recomiendo. Ese libro se llama Él escogió los clavos. Y yo le voy a pedir que por favor, vamos a leerlo, pero les voy a dar un momentito para que ustedes tomen, lean eso, lo volvamos a leer y ustedes tengan la oportunidad de tratar de viajar a ese momento donde el Señor estaba crucificado, para tratar de que nosotros también experimentemos lo que significó ese sacrificio, y que nos podamos trasladar y podamos ver a nuestro Salvador crucificado, y podamos ver a ese Salvador con el acto de amor más impresionante que se haya dado por cualquiera. Dice Mas Lucado en su libro: quédate un rato en el Calvario, pasa tus dedos por la madera, deja que uno de los clavos pruebe tu piel, prueba un poco de ese vino barato, deja que una de las espinas en tu frente sientan el dolor, toma un poco de tierra pintada con la sangre de Dios, permita que las herramientas de tortura le cuenten la historia
Deja que le diga lo que hizo Dios para ganar tu corazón. Véanlo con calma. Mientras ellos preparan los elementos y nos los reparten, les voy a dar unos minutitos. Pablo dice que nosotros, antes de recibir la cena del Señor, tenemos que ponernos a cuentas. ¿Por qué no aprovecha y vaya a la cruz? Pongámonos de pie. Como dice una canción preciosa que hemos escuchado: si acaso se te olvida. El autor dice: si acaso se me olvida cuánto me amaste, llévame a la cruz. Mis hermanos, vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz. Es un momentito. Póngase a cuentas con el Señor. La cena del Señor no excluye a nadie, incluye. Pablo lo que nos decía simplemente era: pónganse a cuentas. Todos fallamos y tenemos que ponernos a cuentas, y mientras le decimos al Señor que nos perdone, tome nuestra vida, vayamos a la cruz y también cantemos una canción. Y ya Emilito está listo, y vamos a repartir los elementos para celebrar la cena del Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza